Vamos a empezar, Mau, con este tema que, bueno, creo que ahorita está en tendencia prácticamente en todos los medios. Yo le titulé El contraataque de Graue, luego que Yasmín Esquivel lograra una resolución de parte de los jueces en las cuales pues prácticamente le ponían un bozal al rector de la UNAM para ya no seguir haciendo leña con el caso de Yasmín Esquivel. Viene un fuerte golpe y este golpe viene desde España. Es ahora el diario español El País el que publica un presunto nuevo plagio de Yasmín Esquivel, ya no en su tesis de licenciatura, ahora en su tesis doctoral. Vamos a ver. La ministra Yasmín Esquivel plagió en su tesis de doctorado. Dice: Yasmín Esquivel plagió la tesis que obtuvo en el 2009, el grado de doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, una escuela privada en México. El País ha confirmado que 209 de las 456 páginas de la tesis, los derechos fundamentales del sistema jurídico mexicano y su defensa, corresponden con trabajos publicados entre otros 12 autores, entre los que hay un ex rector de la UNAM, un ex ministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal de España, además de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes, donde estos autores han confirmado el plagio a este periódico. Dos académicos mexicanos que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondía a un trabajo de la ministra, también han considerado que se trató de un plagio. Otra tesis anterior, bueno, ahí recuerda lo que pasó con el tema de la UNAM, pues bueno, viene otra embestida más en contra de Yasmín Esquivel. Ahora la acusan de haber plagiado, pues sí, casi el 60% de su tesis doctoral. Pues regresamos al paso número 1. Regresamos al mes de diciembre, cuando salió el reportaje de Guillermo Sheridan en Latinus. Y ahora sale este reportaje publicado en El País. Y es que ya el tema de la UNAM se les gastó. El día de ayer se dio una decisión ya por parte de un tribunal colegiado, una segunda instancia en el Poder Judicial, que analizó el amparo y la suspensión que recibió Yasmín Esquivel. En primera instancia, lo que le dan a oportunidad a la UNAM es ya de informar, porque el amparo también había obligado a la UNAM a callar sobre este tema. Incluso algunos chayoteros festejaron: es que ya le tiraron a Yasmín Esquivel la mordaza a la UNAM. Pues bueno, sí. Sin embargo, lo interesante y lo importante es que se ratifica el amparo, o sea, se mantiene, y con esto también lo que se establece es que la UNAM va a poder informar sobre el caso de Yasmín Esquivel, siempre y cuando los pasos sean validados, los avances de las investigaciones, por el Poder Judicial de la Federación. Es decir, que a partir de ayer, la UNAM tiene que entregar todo lo que ellos vayan encontrando en esta investigación a un juez, o en este caso la jueza, que es la que da el amparo. La jueza estará revisando esta información y estará validando si efectivamente la UNAM está haciendo una investigación imparcial. Una vez validado esto, va a regresarle su respuesta a la UNAM, y si dice que sí, entonces la UNAM va a poder informar sobre el avance de estas investigaciones, tomando en cuenta todas las pruebas. Esto significa, en pocas palabras, que Yasmín Esquivel le quitó el control a Enrique Graue de este proceso en la UNAM. Ya, jaque mate, se acabó, punto. Ya la UNAM ya no va a poder llegar más lejos. Y muy probablemente este proceso lo van a estancar, porque bueno, con esto van a seguir buscando desprestigiar a Yasmín Esquivel. Pero bueno, ante este escenario sale ahora esta otra respuesta, que es como una especie de plan B. Y entonces ahora se van con la tesis de doctorado, y ahora se van entonces con El País. Y regresamos exactamente al mismo lugar, el principio, como se dio en el caso de Sheridan. Ahora dicen que no es un autor, porque antes era que le copió la tesis a un estudiante. Ahora dice que se la copió a 12 autores. Y esto empieza a oler pues también a esta otra manipulación de la información. Efectivamente, como sucedió como en el caso de Sheridan, efectivamente, con las pruebas que ellos presentan, hay textos de la tesis de Yasmín que se parecen a los otros textos, que sí, efectivamente, sucedió exactamente lo mismo de Sheridan. Pero aquí el asunto es, y la duda es, ¿por qué tantos autores
Sí. Y quien sale a responder ya fue el abogado de Yasmín Esquivel, porque ya a diferencia del caso de Sheridan, pues a Yasmín la agarraron ahí mal parada. Ahorita ya está toda lista, trincherada y bien preparada para lo que se venga en este tema. Y el abogado respondió de inmediato. No sé si tienes la respuesta. Sí, vamos a escuchar lo que dijo el abogado de Yasmín Esquivel, quien, como lo dice, sería pues inviable hacer un plagio de 12 autores, y lo decía yo al principio, incluso hay unos que son de la autoría de Carbonell, que él, pues digamos, para los que estudiamos Derecho es prácticamente te lo meten desde el principio, toda la carrera, todas los documentos y todos los tesis de Carbonell, con lo cual, pues es claro lo que pasó, y aquí lo dice el abogado, y es simplemente un tema de citas. Eso es todo. Vamos a ver lo que dijo Alejandro Romano ahí en La Mañana con Ciro. Es lo siguiente que debe de hacerse notar de manera muy especial cuando en el ámbito académico, dentro de propiamente hablando la disciplina del derecho, una persona decide optar por el grado del doctorado en Derecho con un tema como los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa, lógicamente, necesariamente, va a tener que acudir pues a lo que han sostenido maestros, grandes representantes del pensamiento jurídico mexicano, como el maestro Burgoa, que en paz descanse, o el maestro Carpizo, que también pues ya no nos acompaña. Lo cierto es que se haya llevado una investigación que desconozco propiamente hablando la forma como se hizo por parte de pues del país, o de que en el país haya pedido que lo hiciera, que concluye con una nota como esta señalando grandes partes de la tesis con la que optó por el grado de doctor en Derecho la señora Esquivel. Creo que merece que se examine con todo detenimiento para poder determinar si no estamos frente a precisiones o aparentes precisiones que no corresponden estrictamente a la realidad, si estamos hablando de deficiencias o descuidos en el trabajo o en la impresión de una tesis que provocaron que dentro del capítulo de bibliografía se omitiera a alguien, o una deficiencia que se refiere a cerrar las comillas cuando se está transcribiendo el texto de alguno de los autores. Cualquier circunstancia de esa naturaleza, pues la tenemos que ver con detenimiento, valorar, porque todo parece indicar que esto se enmarca dentro de un propósito pues de dañar más la reputación de la señora Esquivel, con ya intenciones que difícilmente pues, se pueden ver circunscritas al ámbito de la mera investigación practicada, abogado, con una tesis. Si ese es el caso, pues no será muy difícil, después de lo que acaba de publicar El País, consultar la tesis, compararla con otros trabajos y ver si en efecto se trató de descuidos, de no cerrar unas comillas, o como dice la nota del País, se tomaron una gran cantidad de párrafos sin hacer ninguna referencia, no dar cita. Eso lo veremos, pero pues como sea, segundo caso, abogado, segundo caso en dos meses. Las dos tienen que ver con tesis, supuestos plagios, misma autora. Es correcto, aunque podemos considerar que el hecho de que se presente ahora el segundo es como consecuencia de que, como todo parece indicar, que el primero no ha surtido los propósitos que pues Bueno, es lo que dice el abogado de Yasmín Esquivel, y pues sí, es lo que les decía yo, o sea, es obvio, ya se les cayó todo este asunto de la UNAM. La UNAM, cuando tome una decisión, desde ahorita se los puedo decir porque ahí están las pruebas y esas las hemos presentado aquí, las he presentado yo en mis canales, las tiene la Fiscalía de la Ciudad de México, se han hecho públicas en medios, se han hecho públicas en redes. Las pruebas son contundentes a favor de Yasmín Esquivel.
La UNAM ha pospuesto esta decisión porque sabe que tendrá que desmentir al propio rector y a la FES Aragón, que habían dicho que fue Yasmín la que copió la tesis. Por eso es que no lo han decidido, por eso es que no han tomado esta decisión final. Y por eso es que ahora sale este asunto ahora de la tesis de doctorado. Ahora, a diferencia de la UNAM, la Anáhuac, pues sabemos, es una institución privada. O sea, finalmente Enrique Graue está enterrando, bueno, no está enterrando, pero sí está dañando seriamente el prestigio de la UNAM con este escándalo que él mismo propició, prestándose a la campaña sucia en contra de Yasmín Esquivel. Sin embargo, la Anáhuac, pues bueno, digo, la UNAM recibe pues sus recursos del presupuesto, ¿no? Pues ahí no pasa nada. Sin embargo, la Anáhuac, finalmente, siendo una institución privada, tiene que preocuparse y ocuparse más de su prestigio, porque su prestigio también significa la calidad y la cantidad de estudiantes que llegan a la institución. Y pues evidentemente, si el área de posgrado empieza a contaminarse con todo este asunto, pues evidentemente se empieza a desprestigiar como institución y a ellos les va a doler más. Entonces, vamos a esperar la reacción de la Anáhuac a ver qué dicen sobre este tema. Sin embargo, curiosamente, también en la defensa que se hizo por parte de Yasmín Esquivel, ella dio a conocer una serie de cartas a finales del mes de diciembre. Una de estas cartas es justamente del director de la tesis doctoral, esta a la que se refiere El País, en donde este director de tesis señala que el trabajo de Yasmín Esquivel es un buen trabajo, incluso destacado, y así también lo confirmaron sus propios sinodales de tesis, quienes revisaron este trabajo, quienes avalaron su investigación y que finalmente también confirman que es una buena tesis. Y ahí está la carta, vamos a ponerla ahí. Ahí escribe José, buena tarde, por este medio me dirijo a ustedes para aclarar que la carta que amablemente la ministra y exalumna mía me pidió le escribiera ante la controversia que en ese momento atraviesa. Efectivamente, dirigí en el 2009 la tesis de la ministra y bueno, comparte este documento que ya lo habíamos publicado aquí cuando fue, pues digamos que la primera embestida de parte de, pues sí, de la UNAM. Dice doctor José Antonio Núñez, quien fue el coordinador de del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Anáhuac, México, y el acta firmada de mi examen doctoral. Ahí está, finalmente la carta que suscribe el doctor Núñez. Y también, pues aquí donde vemos los vocales, los secretarios y los sinodales que pues dieron fe de esta tesis doctoral de Yasmín Esquivel. Y todos ellos, en esta carta, donde por cierto este señor dice que tiene 20 años asesorando tesis allá en la Anáhuac, todos ellos validaron el trabajo de Yasmín Esquivel. Y miren que todos ellos seguramente también están familiarizados con los textos que cita El País, o sea, las referencias que toma Yasmín Esquivel. Si tú me preguntas, Publio, yo que estudié economía, pues realmente para mí todo es novedad, también para los que no lo estudiamos, tú que pues sí estudiaste eso, por eso nos referías, cómo se tratan estos autores, porque además son autores destacados para esta carrera de Derecho o esta área del Derecho, o sea, quienes han estudiado la carrera identifican a todos estos personajes que aparecen citados en la tesis de Yasmín Esquivel. O sea, también es que también hay que ser, digo, si hubieras querido plagiar una tesis, no te vas con los autores más reconocidos en el área del derecho, ¿no? O sea, tan fácil como eso. Si tu objetivo era robarte un trabajo, no te vas con los que conocen todos el trabajo, o sea, de los trabajos más conocidos. Te vas ahí con el estudiante más perdido en la universidad más alejada que te pudieras encontrar, si es lo que hubieras querido hacer. Entonces, hasta para hacerlo, pues como que es completamente contradictorio andar citando a estas fuentes ampliamente citadas en las tesis de derecho. Pero bueno, aquí pues evidentemente, y como les decía yo, regresamos al paso número 1, regresamos al mes de diciembre. Ahora pues estaremos hablando de la tesis, la Anáhuac tendrá que responder, que eso es lo que se espera, van a pedir que la Anáhuac quite el título, ya incluso están sacando el reglamento de la Anáhuac en redes sociales, es que la Anáhuac ya aquí dice que te puede quitar el título. Bueno,
pues eso es lo que dice el país. Pero los mismos académicos de la Anáhuac le dieron el visto bueno a esta tesis, y académicos muy experimentados. Y sí, se valida esto. Entonces, señores, a todos los va a tener que despedir. Va a tener que hacer una limpia a la Anáhuac y va a también entrar en una crisis institucional importante, como entró la UNAM. Entonces, por eso aquí decía yo, nada más que a diferencia de la UNAM, la Anáhuac está más preocupada por su prestigio, porque de esto también depende su negocio, ¿no? Y su presencia como universidad, que en el caso de las universidades públicas, pues sí les ocupa más que en el caso de las universidades privadas, pero les preocupa más que las universidades públicas. Entonces, pues vamos al capítulo 2, Publio. Comienza una vez más la historia, aunque la diferencia es que Yasmín está mucho mejor preparada. Y ver si finalmente también los rectores y los directores de las facultades de la Anáhuac se terminan también prestando a como lo hizo Graue y compañía.